Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan? Sí, buenas tardes, maestra. ¿Cómo están? Bien, maestra. Con frío. ¿Con frío? Aquí Sí, tenemos calor. uh, aquí está nevando. Vamos a ver. Vamos a esperar a ver si se conectan. A ver, tengo ya 4 participantes. Ok, voy a empezar la clase, chicos, por lo que ustedes saben que es vía Zoom y hay que aprovechar el tiempo al máximo, ¿verdad? Buenas tardes, doctor. Ok, ¿pueden ver la presentación? ¿La pueden ver? Sí, maestra. Sí, Oh, profe. ok, vamos a empezar entonces. Ok, chicos, hoy empezamos la sesión 2 de esta asignatura Derecho de Bienes. El sábado pasado, pues estuvimos hablando acerca de qué era bienes, qué era propiedad. Estuvimos hablando acerca de la forma general, ¿verdad? De lo que íbamos a ver este cuatrimestre. Hoy vamos a empezar con lo que es la unidad 2, que lleva por nombre el derecho de propiedad y las formas especiales de propiedad. Para ello, pues, hay que hablar un poquito de los antecedentes históricos y el concepto de qué es propiedad. Se dice de que la propiedad es la prolongación de la persona individual en el mundo material. ¿Por qué se dice que es una prolongación? Porque yo como persona, pues yo existo, ¿verdad? Paola Pérez existe. Pero si yo adquiero una propiedad, o sea, puede ser un bien inmueble, ese bien inmueble, una vez que yo lo registre a mi nombre, es una prolongación de algo que me pertenece. Por eso se dice de que la propiedad es eso, una prolongación de la persona individual en el mundo material. ¿Por qué se dice en el mundo material? Porque algo que podemos ver, algo que podemos tocar, algo que podemos poseer, orientada a la satisfacción de los cometidos exigidos para fines existentes. Es el concepto de lo que es propiedad. Aquí les muestro otro concepto de derecho de propiedad. Dice que se trata de un derecho real. ¿Por qué se le da esta categoría de derecho real? No, este no. A un lado, tiene. Al otro lado. No le escucho, María Victoria. Sí, derechos reales, maestra, son, por ejemplo, mi casa. Oh, que yo puedo tener mi casa y puedo disponer de ella. Perdón, que vengo llegando a mi trabajo. Sí, maestra. Voy a continuar. Ok. Otro concepto de derecho concepto de propiedad, se trata del derecho real que confiere a su titular el poder jurídico pleno a su titular sobre determinado bien. ¿Por qué se dice que propiedad se trata del derecho real? Porque básicamente aquí estamos hablando, chicos, de bienes, por lo general, bienes inmuebles o bienes muebles, pero que tengan un valor económico considerable. ¿Se acuerdan de la clase del sábado pasado que hablábamos sobre qué era cosa y qué era bien? Decíamos de que cosa puede ser cualquier objeto, pero el bien, para ser considerado bien como tal, debía de ser una cosa que tenga un valor económico considerable, ¿verdad? Que esté dentro de lo que es el tráfico del comercio, pero que tenga una apreciación, un valor muy considerable como tal. Hola, Ninfa. Ya voy, en un rato voy a pasar asistencia, ¿ok? Ya está conectada, Cecia. Ya te conectaste. Ya. Ok. Propiedad. ¿Qué es propiedad? Es el derecho real por excelencia
del que desprenden todos los demás derechos reales. Más adelante vamos a ver una lista de cuáles son esos derechos reales que existen aquí en Nicaragua y sobre el que ha girado todo el desarrollo de las cosas. ¿Qué pasa cuando usted es el propietario de un bien, un ejemplo, de un bien inmueble? ¿Qué pasa? Usted como propietario va a ejercer un derecho adjetivo que esto le va a permitir imponer a todo el resto de cosas que le pertenecen. Por ejemplo, si usted es dueño de una casa, usted es dueño de la casa, pero también es dueño de todo lo que está dentro de esa casa, ¿verdad? Es decir, usted ejerce ese derecho adjetivo sobre el resto de las cosas que están dentro de su propiedad. Como cualquier otro titular de derecho subjetivo en su ámbito, tiene el propietario un monopolio de la explotación de la cosa y obtiene una ventaja cierta. Vamos a poner el ejemplo de que usted haya comprado una finca. Y esta finca está compuesta por árboles frutales. Entonces, usted como propietario de ese bien inmueble, usted puede explotar su tierra a como usted le parezca y obtener de esa tierra, de ese bien inmueble, un beneficio, ya sea económico, ya sea un beneficio que usted desee, pues, consumir lo que usted vaya a plantar, pero usted como propietario de la cosa ejerce esa explotación hacia ella y obtiene una ventaja cierta. Vamos a ver ahorita la diferencia entre lo que es el dominio y lo que es la propiedad. Muchas veces podemos confundir estos dos términos, dominio y propiedad, pero no es lo mismo. Fíjense bien, cuando hablamos de dominio, dice que es la titularidad sobre un objeto corporal que va conectado con una cuestión jurídica. El mismo se reserva para las cosas muebles e inmuebles. Un ejemplo, este es mi celular. Yo tengo dominio sobre él, que es la titularidad sobre un objeto corporal que va conectado con una cuestión jurídica. El mismo se reserva para las cosas muebles o inmuebles. Les pregunto, ¿el celular qué es? ¿Es un bien mueble o es un bien inmueble? Mueble. Mueble. Exactamente. Es mueble, profe. Es un bien mueble, ¿verdad? Sí, es mueble. Una finca, eso sería un bien inmueble. Entonces, el dominio es esa titularidad que me da a mí de que yo tengo la propiedad sobre ese bien mueble o sobre ese bien inmueble. En cambio, la propiedad se refiere a una cuestión jurídica, la cual toma una significación más amplia, ya que comprende también los derechos, no solo las cosas, todos los derechos susceptibles de apreciación pecuniaria. O sea que, en pocas palabras, el dominio es el poder que se concede al propietario para poder explotar, para poder beneficiarse de ese bien, y la propiedad es la relación de la pertenencia de la cosa a la persona. Vuelvo a repetir, dominio es el poder que se concede al propietario. Yo tengo el dominio sobre ese bien inmueble, o sea, yo soy la dueña, yo puedo disponer, yo puedo explotarlo, yo puedo usarlo, puedo venderlo, puedo enajenarlo, puedo hacer lo que yo quiera porque yo tengo el dominio. La propiedad es esa relación de pertenencia. Ese bien inmueble a mí me pertenece, es mi propiedad. O sea, hay una relación de pertenencia entre la cosa y la persona. Quiero que quede bien claro esto porque puede ser una de las preguntas de exámenes. Ejemplifíquenme cómo puede ser la diferencia entre el dominio y la propiedad. Un ejemplo, ¿verdad? Profe, eso es lo que yo le quería decir. Dominio quiere decir, por ejemplo, cuando dan las sesiones, creo, de derecho, y propiedad es cuando es el título.
Perdón, no la escucho muy bien. Hable más Te fuerte. digo, dominio es cuando le dan una cesión de derechos y propiedad es cuando No. tiene título la persona o no. No, usted está confundiendo lo que es la posesión con el dominio. Aquí el dominio es el poder que nosotros tenemos, oiga bien, el dominio es el poder que nosotros tenemos al ser dueños de un bien. Si usted compra una moto, ¿quién está hablando? ¿La escucho? Profe, Dígame. profe, Sí, la escucho. ¿me escucha? Sí. Soy Isamar. Ah, Isamar. Dominio es aquello que nos acredita como propietario del bien, sea este mueble o inmueble. Ajá. Puede ser una escritura, un recibo, un título que nos dé el gobierno. Ujú. ¿Ya que me escuchó? Entonces, con ese documento que te acredita como dueño, vos demostrás el dominio del bien. Te acreditas como dueño del bien y por tanto ejerces el dominio y también, por eso en la escritura dice, se entrega dominio y posesión del bien inmueble cuando es un bien inmueble. Así Así, es. no sé si estoy bien. Sí. Es que lo que Sara mencionaba era con respecto a la posesión y el dominio. O sea, que no es lo mismo. O sea, uno puede tener posesión Es de que, un inmueble, pero aunque sea que la persona solo tenga un bien, una posesión, será acreditada con un dominio, en este caso, un título supletorio. No sé si estoy errada. no le entendí la última parte, no la escuché muy bien. Así como el derecho real se acredita con el dominio, en este caso las escrituras, también los derechos posesorios del bien se acreditan con un título, en este caso pueden ser los títulos supletorios que del gobierno. Sí, es que ya eso es parte de lo que es el derecho real, que más adelante lo vamos a ver, la diferencia entre el derecho real y el derecho personal. En este caso, estamos hablando de lo que es el dominio y la propiedad. Yo lo escucho. Distinguir esos dos términos que parecieran lo mismo, pero no es. Profe, habla Rocibel. Sí. Aló. Le escucho, Rocibel. Profe, prácticamente para mí el dominio es el disfrute del bien mueble o inmueble, aunque no sea suyo, o sea, el bien. No. Porque, por ejemplo, profe, mire, cuando tenemos una promesa de venta, a veces incluso en esa promesa de venta, se entrega el bien, o sea, se entrega la posesión del bien, aunque no sea el propio dueño, entonces ya se entrega la posesión y entonces se tiene dominio del bien. Sí. Ana, levantó la mano, Ana. O sea, estoy bien en esa parte del concepto de dominio. Ya lo vamos a debatir, esperen. Quiero escuchar la opinión de Ana también, que acaba de levantar la mano. Ana Lucía. Ok, si no hablar Ana Lucía, María Victoria. Ok, maestra, para mi conocimiento pienso que la propiedad es la atribución que le concede a una persona. Por ejemplo, la propiedad es mía, pero dejo a mis papás ahí viviendo. Entonces quiere decir que la propiedad es mía, pero yo tengo dominio sobre mi papá en la casa donde vive, lo dejo a mi papá viviendo, ¿no? Sí. Es mía la propiedad, pero yo tengo dominio de ella. Mi papá no puede él rentar ni decir voy a cosechar maíz aquí en el patio, no, nada de eso, ¿no?
Es que básicamente, chicos, lo que es la propiedad, lo podemos decir que es como un derecho de gozar y de disponer una cosa. No sé si me doy a entender. Profe, fíjate que casi no se le entiende bien. ¿Cómo? Casi no se le entiende bien, como que se le corta y se le escuchan medias palabras. Nosotros tenemos buena red, pero no sé qué pasa. No se escucha muy bien. Se oye entrecortado, profe. Sí, Debe desde ser- hace rato se le escucha entrecortado. Debe ser sí el internet aquí en la universidad. Ok, pero a lo que voy es a esto. El dominio es el poder que se concede al propietario. Es ese, cuando usted compra un bien inmueble, usted en la escritura aparece que usted es dueño en dominio y posesión, ¿verdad? Es decir, usted está adquiriendo esa propiedad y usted va a tener el derecho de gozar, de disfrutar, de usarla, de explotarla como usted quiera porque usted está comprando ese dominio y esa posesión. Eso es dominio. Propiedad es la relación de pertenencia, o sea, el decir esa propiedad que acabo de comprar es mía. Es esa relación de pertenencia, el sentir que esa cosa o ese bien inmueble que acabas de adquirir es tuyo, porque es tu propiedad. Por eso se dice de que la propiedad es la relación de la pertenencia de la cosa a la persona. O sea, hay un vínculo directo que une a la persona con la cosa. Eso es propiedad. Dominio es el poder que se le concede al propietario para que pueda disponer libremente de el bien que acaba de adquirir. Entonces, profe, en todo caso, la relación y el dominio vienen juntos cuando usted compra una propiedad meramente, ¿no? ¿Cómo? Que la relación y Sí. la propiedad vienen cuando usted compra meramente, ¿no? La propiedad. Claro. O a raíz de otro derecho real que vamos a ver aquí la lista de los derechos reales. No sin antes hablar acerca de los elementos que te concede ser el propietario de un bien, ya sea mueble o inmueble. ¿Cuáles son esos elementos de la propiedad? Son 4. Gozar, usar, disponer y poseer. Cuando nosotros compramos un terreno, nosotros podemos hacer uso de estos 4 elementos. Podemos gozar de la propiedad, la podemos usar, podemos disponer libremente de ella si queremos venderla otra vez, si queremos alquilarla, si queremos desmembrarla, y a la misma vez, o si queremos irnos a vivir ahí y poseer, pues ya, tener la posesión de ese bien. Todos estos elementos lo podemos hacer cuando somos propietarios de un bien inmueble. Por eso se llama elementos de la propiedad. Y aquí es donde quiero llegar con esto, que es básicamente lo que ustedes me han estado preguntando sobre los derechos reales. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de derechos reales? Los derechos reales son aquellos que crean una relación inmediata y directa entre una cosa y la persona, a cuyo poder de ella se encuentra sometida de una manera más o menos completa. Son por esto mismo susceptibles de ser ejercidos no solamente contra una persona determinada, sino frente y contra todos. ¿Qué quiere decir esto? Bien, los derechos reales recaen sobre bienes inmuebles y dice aquí que son susceptibles de ser ejercidos. Esperen, quiero leer este mensaje de Ana.
No, Sara. ¿Qué dice Sara? Profe, dominio de un bien inmueble es cuando usted tiene los documentos y posesión es cuando se apropia de algún lugar. No, no estamos hablando aquí de posesión, estamos hablando de dominio y propiedad. No confundamos los términos dominio y posesión. Acuérdense que estamos hablando de dominio y propiedad. Decíamos que el dominio era el poder, ese poder que le concede por el simple hecho de ser propietario. Y la propiedad es esa relación de pertenencia. O sea, son como primos, hermanos, pero no es lo mismo. O sea, el dominio es el poder que te concede a vos de que sos dueño y la propiedad es esa relación de pertenencia. Sentir de que eso que acabas de adquirir es tuyo, es tu propiedad. A eso me refiero cuando hago la distinción de ello. Obviamente el dominio es el que se demuestra en cualquier lado. Y a eso voy cuando hablo de los derechos reales. Esta partecita que dice aquí, que son susceptibles de ser ejercidos no solamente con una persona determinada, sino frente y contra todo. El derecho real, chicos, siempre va a perseguir la cosa. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en una acción reivindicatoria. ¿Qué significa reivindicación? Es cuando queremos recuperar la posesión, oigan bien, la posesión de nuestro bien inmueble. Eso es una acción reivindicatoria. Es decir, tengo mi casa, ¿verdad? Pero esa casa está habitada por otra persona. Y yo quiero recuperar esa propiedad y desalojar a las personas que están habitando mi propiedad. Porque yo tengo el dominio sobre él. Ese derecho real me pertenece. El derecho real siempre va a perseguir la cosa. ¿Qué quiere decir esto? Que no importa quién esté habitando la casa, si es Juana, si es María, si es Sara, si es Francisco, si es Marcelo, no importa quién sea. Usted lo que le interesa es el bien inmueble, recuperarlo, esté en posesión de quien esté. El derecho real es eso, ir, por eso dice, es susceptible de ser ejercido no solo contra una persona determinada, sino frente a todos y contra todos. No importa, en este caso en el derecho real, no importa quién lo tenga, sino recuperar el bien inmueble. En eso consiste la acción reivindicatoria. Caso contrario, ocurre, bueno, pero antes de pasarme a los derechos personales, esta es la lista de algunos derechos reales. Por ejemplo, tenemos el usufructo. ¿Cuántos de ustedes conocen esta figura del usufructo? ¿Quién me puede decir qué es usufructo? Es una figura real, de derecho real, maestra. Sí, pero ¿qué es lo que concede el usufructo? Profe, es el goce del bien. El goce del bien. Muy bien. El usufructo es el derecho a gozar, a disfrutar de una cosa. Entonces, al ser considerado derecho real, recae sobre bienes inmuebles. Un ejemplo claro donde podemos ver el usufructo puede ser el siguiente. Yo tengo una propiedad ubicada en el sector de Monseñor Lescano y tengo 2 hijos. Resulta de que esa casa no es la casa donde yo habito, porque yo habito en Lindavista, por ejemplo, ¿verdad? Pero esa casa yo se la quiero regalar a mi hija mayor, pero yo tengo miedo de que mi hija
vamos a ponerlo así, de que yo habito en esa casa, en la casa de Monseñor Lescano. Entonces yo se lo quiero regalar a mi hija, pero yo tengo miedo de que mi hija me saque de la casa. Porque al venderla, pues obviamente ella va a ser la propietaria. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo impido que mi hija me corra de la casa cuando yo ya le voy a hacer una donación para entregársela? En esos casos existe la figura del usufructo. Por eso se dice que es un derecho real, porque recae sobre un bien inmueble. En este caso, el usufructo puede ser de dos maneras: por un tiempo determinado o vitalicio. En este caso, yo puedo acudir donde un notario, realizar una escritura denominada donación, en el caso que yo se la quiera regalar, y me reservo el derecho del usufructo. ¿Qué sucede si yo hago esto? Mi hija, Profe, dígame. el usufructo es como usted te dice, corresponde a una característica de un derecho real. Puede conllevar el uso, disfrute, puede ser explotación tal vez de algún provecho que proviene del bien y es característico del bien inmueble. Así es. Usted puede dar el usufructo y no por eso pierde el dominio del bien. A ver, lo que no va a perder es el derecho de gozar la propiedad, pero si yo estoy haciendo una donación, si yo estoy haciendo una compra-venta, obviamente va a perder el dominio. Lo único que pero la donación puede ser condicionada. Por eso, pero, o sea, es que ya cuando me dice donación condicionada, ya es otra cosa diferente, ya se sale de lo que es el usufructo como tal, como figura jurídica. A lo que yo voy es que si usted hace una donación y reserva el usufructo, la donación, el dominio que usted tuvo sobre ese bien inmueble lo va a perder. Lo único que usted va a tener es el derecho para usarla, para gozar, para habitar en la propiedad. Pero usted el dominio ya lo pierde porque usted ya lo regaló o usted ya lo vendió en el caso que hagan una compraventa. ¿Por qué se le llama que es un derecho real? Porque este usufructo recae sobre el bien inmueble. A eso es lo que yo quiero llegar. ¿El uso y posesión entra dentro del usufructo o no, profe? ¿Perdón? El uso y posesión de la propiedad entra dentro de eso. A ver, lo que entra dentro del usufructo es el uso, es el goce, o sea, el gozar de la propiedad. Puede ser también que sea una propiedad en donde se cultiven muchos frutos y usted pueda usar los frutos como tal. O sea, eso es el usufructo, el gozar, el disfrutar de una propiedad sin ser el dueño, porque el dominio lo va a tener la persona que adquiere, ya sea la donación o ya sea la compra-venta. Derecho real, dice, es aquel que permite a su titular obtener beneficio económico de un determinado bien. Algunos ejemplos de los derechos reales: posesión, usufructo, ocupación, la transmisión. Todo esto recaen sobre bienes inmuebles, por eso son reales. Quiero que quede claro que cuando hablamos de derecho real es es bien inmueble. El derecho de propiedad es un tipo de derecho real donde los poderes del titular son plenos sobre el activo, o sea, sobre el bien inmueble como tal. ¿Cuáles son los derechos reales que pueden existir? Dominio, usufructo, uso y habitación, servidumbre, hipoteca, prenda, derecho legal de retención, anticresis. Toda esta lista que está aquí son los derechos reales según nuestro ordenamiento jurídico. Dominio, usufructo, uso y habitación, servidumbre, hipoteca. Si se fijan, todos recaen sobre bienes inmuebles. Ahí ninguno está hablando sobre un derecho personal. Todos recaen sobre bienes inmuebles.
Ok, vamos a pasar a esta partecita de los derechos personales, que es todo lo contrario al derecho real. Aquí, chicos, para hablar de derecho personal, estamos hablando de una obligación. Directamente una obligación. ¿Por qué? Porque para hablar de derecho real debe de existir un sujeto activo, un sujeto pasivo y una obligación. El derecho personal, a diferencia del derecho real, se puede exigir solamente frente a la persona concreta, es decir, contra la persona que está obligada a responder por la obligación que contrajo conmigo. Por ejemplo, en un mutuo, si yo hice una escritura de mutuo con Sara, yo no voy a ir a demandar al papá de Sara, ni voy a demandar al novio de Sara, porque él no es, en este caso, el acreedor. Yo tengo que demandar directamente a Sara, que es con quien yo hice la obligación. Ya vieron la diferencia entre el derecho real y el derecho personal. El derecho real no importa con quien tenga en posesión el bien inmueble. En cambio, en el derecho real, sí existe una persona determinada y es solamente a ella a quien yo le puedo reclamar. En el derecho real es un derecho que regula la conducta respecto a un bien o a una cosa. En cambio, el derecho personal regula la conducta entre las partes de una relación jurídica, por ejemplo, derivados de una relación contractual. Si la persona había firmado un contrato conmigo en donde ella se comprometía a construirme una casa, en el tiempo de un mes, pasan 2 meses y no lo ha hecho, ¿quién creen ustedes que va a haber eso? ¿El derecho real o el derecho personal? Pregunto. Derecho personal, Es profe. el derecho personal. ¿Por qué? Porque hay un contrato, hay una obligación de por medio. Consiste en un poder jurídico, el derecho real, que el titular ejerce directamente sobre el bien. En cambio, el derecho personal consiste en dar, hacer o no hacer que el deudor debe al acreedor. Cuando nosotros hacemos una obligación, las obligaciones pueden ser de 3 tipos. El dar algo, o el no hacer algo, o el hacer algo. O sea, hacer, no hacer o dar. Cualquiera de esas 3 pueden ser las obligaciones. Y si estamos hablando de obligaciones, estamos hablando de una relación o de un derecho personal. El derecho real debe referirse a un bien determinado o determinable, y el derecho personal puede referirse a bienes indeterminados. En el caso de que la persona no cumpla con una obligación, en el caso, por ejemplo, una obligación en donde la persona tenga que responder con todos sus bienes, pues no se sabe, ¿verdad?, con exactitud cuáles pueden ser los bienes, son bienes indeterminados. El derecho real son limitados, es decir, solamente los que el derecho objetivo considera como tales, que son la lista que ya les mencioné, cuáles son los derechos reales. En cambio, el derecho personal es abierto, es decir, pueden ser tantos como las relaciones jurídicas crediticias se realicen en la manera en que las partes se quieren obligar. O sea, lo que las partes disponen es ley para ellos. Entonces, no hay, por decir así, una lista básica dentro de la norma jurídica que diga cuáles son esos derechos personales. Puede ser, imagínense, hay contratos por servicio de construcción de casa, por lo que usted quiera, o sea, hasta cualquier cosa usted puede hacer un contrato y ahí se va a establecer una obligación entre una persona, entre otra persona y el objeto de la prestación. O sea, en este caso, pues la ley no te marca directamente una lista específica de las obligaciones, por eso se dice que son abiertos. En cambio, el derecho real no, el derecho real ya la ley te dice cuáles son los derechos reales, que son estos que les mencioné: el dominio, usufructo, uso de habitación, servidumbre, hipoteca, prenda, derecho legal de retención y la antitresis.
Ya para ir finalizando, porque ya solo nos quedan 3 minutos, frente a la ¿Qué dualidad es eso, de profe, de la elementos, anti, no sé qué? ¿perdón? ¿Qué es eso de la anti algo, mencionó usted? ¿Qué cosa? Anticresis. ¿Qué es eso, le digo? Ah, ok. La anticresis, dice usted. Eso es lo que me está preguntando. Sí, que qué es la anticresis. La anticresis. Bueno, la anticresis, chicos, está dentro de lo que son los contratos. ¿Qué es la anticresis? Pues básicamente es cuando una persona, en este caso, pues el acreedor ¿aló? ¿Me Sí. escuchan? Sí, profe. Ok, básicamente la anticresis es un contrato. En primer lugar, se realiza mediante un contrato y en este caso pues, el deudor permite que el acreedor pueda disponer de beneficios que puede tener un bien inmueble. Es decir, yo le debo a Sara, le debo 20,000 córdobas, ¿verdad? Entonces hacemos una anticresis en donde Sara se va a pagar esa deuda con los frutos que dé mi finca. Puede ser que mi finca dé aproximadamente en valor frutos por el precio de 30,000 córdobas. Entonces Sara se va a pagar precisamente pues con los frutos de ese bien inmueble, en este caso pues de la finca. Obviamente en anticresis se da la garantía, hay una garantía de por medio, por eso es un derecho real que se tiene que inscribir en el registro público, porque está de por medio pues un bien inmueble como tal. Bien, chicos, creo que, a ver, quiero ver el tiempo. Nos quedan menos de 1 minuto, básicamente. Lo que yo les aconsejo es que puedan leer. La lectura está específica, está bien explicadita. Igual la presentación acerca de lo que es el derecho real y el derecho personal. No pasé asistencia, pero quiero que por favor voy a pasar ahorita rapidito, creo que nos queda menos de 1 minuto. Diana y Esmel, me pareció verla ahí.